Bendiciones a todos. Yo me llamo Carolina. Estamos tan felices de tenerlos aquí. Gracias por conectarse con nosotros a nuestra página. Estamos aquí con una hermana muy especial que va a compartir su testimonio contigo y espero que lo que ella tiene que contar impacte tu vida también. Si quieres conectarte con nosotros, tienes alguna pregunta, puedes verlo en la descripción de este video o puedes comentar. Con mi placer les presento, preséntate y dinos cómo te llamas, cuántos años tienes y cuántos años llevas desde que te convertiste a Jesús. Ok, hola a todos los que nos ven. Mi nombre es Carolina Estrada y para mí es un placer la invitación que me hicieron hoy porque sé que viene de parte de Dios y el Señor es tan bueno y fiel que Él permite que nuestro testimonio sea de bendición para todos aquellos que lo van a escuchar y sé que para ti que lo estás escuchando va a ser de mucha bendición. Así que pues gracias nuevamente, gracias por hacer la invitación y para responder la siguiente pregunta, bueno, tengo 34 años y en el Evangelio, desde que el Señor me alcanzó por su misericordia, serían alrededor de 4 años, 4 años, Wow. Y 4 hermosos años. sí, así es. Yes. Pues cuéntanos cómo creciste, cómo fue tu infancia. ¿Creciste conociendo de Dios, del Evangelio? ¿De dónde naciste? Ok, bueno, nací en Colombia, en una ciudad, en un pueblo cerca de una ciudad, Bucaramanga, que fue la segunda parte de mi vida en Colombia. No crecí en una iglesia bajo el Evangelio, ¿cierto? Básicamente mi familia toda profesaba ser religiosa, ¿sí? La religión católica, ¿sí? Entonces nada que ver en un ambiente del Evangelio. Oh, ok. Entonces nadie en tu familia asistía a la iglesia, ni la católica. A la católica. Ah, entonces tú creciste asistiendo a la iglesia Sí. católica. Ujú. En- pero cuando eras niña, ¿tú tenías un pensamiento de Dios o tú pensabas que Dios era real? Bueno, no tengo tanta memoria de eso, solo ahorita estoy recordando una vez que cuando estaba pequeña llegó a la casa una iglesia, una Biblia católica grandísima. Em, y todos nos quedamos asombrados porque dijimos, bueno, ¿de quién pidió esta Biblia? Entonces mamá dijo, no, no viene en nombre de nadie. Entonces recuerdo que un día estando sola ahí solamente la hojeé, pero solamente para ver las cosas que la Biblia católica tiene, que es plasma, imágenes. Entonces me causaba mucha curiosidad. Los ángeles, todas las cosas que pintan ahí. Entonces eso fue básicamente lo que me llamó la atención, pero de leerla, no, para nada. No, para nada. ¿Cuántos años tenías cuando eso pasó? Cuando eso pasó, creo que tenía como 8 años, Mm, creo que pasó. la edad de la curiosidad. Yes, sí, como, ¿qué es esto? Ya, nomás. Y, y luego creciendo en tu adolescencia, volviste a tener como una experiencia así o tú orabas alguna vez, como, ¿sabes? Como a veces en tu conciencia, como oras a Dios, como, oh Señor, Sí, guárdame, sálvame. sí, muchas veces. Creo que eso está dentro de nosotros, ¿no? Porque em, muchas veces el Señor me libró. Muchas veces me libró de muertes repentinas, de accidentes, incluso porque tuve un accidente grave donde hubieron dos impactos, uno de una moto con otra moto y fue un accidente en lo que solamente Dios fue el único que estuvo ahí. Y claro, en ese momento solamente es, Señor, ayúdame, sálvame de donde estoy. O sea, creo que el ser humano reacciona ante eso, ¿sí? Es algo innato, que sabemos que tenemos un creador, pero Sí. que cuando lo ignoramos, o sea, vivimos una vida sin el pleno conocimiento, no lo conocemos en realidad. Entonces solamente cuando lo necesitamos. Sí. Bueno, entonces cuéntanos cuál fue tu primer encuentro con Dios o cuál fue la primera vez que tú recuerdas que claramente escuchaste sobre Jesucristo, ya en su totalidad. Ok, que dije, bueno, aquí estoy, sí, es mi... Bueno, la manera en como
para poder llegar a responderte esto, quiero que la audiencia sepa que yo vine a este país en el 2019, ¿sí? Entré para una beca que me había ganado en abril. Luego, después de esto, me mudé al lugar donde ya el Señor me alcanzó. Y después de ahí, recuerdo que tuve un empleo donde tenía que moverme a 1 hora en carro. Es decir, que en esa hora había un lapso de tiempo y normalmente yo escucho música siempre. Y algo curioso es de que desde mi infancia yo dormía con música. Entonces, haciendo memoria, el Señor me conoce muy bien y creo que desde ahí Él empezó a introducir canciones cristianas en la lista que yo tenía de reproducción. Y recuerdo que el cantante con el que empecé a escuchar de Jesús fue Alex Campos. Oh, wow. Yeah, que es colombiano también. Entonces fue un momento en que Dios empezó a tratar conmigo y cuando yo escuchaba atentamente la letra yo decía, wow, es increíble lo que este hombre, ¿cierto?, habla acerca del Dios. Entonces yo empecé, bueno, el Señor empezó a tratarme. Y recuerdo que yo llegaba a mi trabajo y sabía que mi jefe había sido cristiano porque él me había contado, pero que ya no estaba ahí. Entonces yo, para que él no me diera otra conversación, yo le preguntaba, cuéntame acerca de Dios, háblame acerca de la Biblia. Entonces fue algo que él como que se quedaba mirando y decía, bueno, nunca me había hecho esta pregunta. Entonces esa fue la manera en como yo el Señor empezó a tratar conmigo. Después tengo un esposo que se llama Daniel Estrada. Cuando yo me casé con él, yo sabía que él había nacido en un hogar cristiano. Entonces, yo lo primero que le dije, mira, yo soy católica y tú no me vas a cambiar a mí. Tú no me vas a persuadir con tus palabras de que vamos a la iglesia, nada de eso. Entonces, cuando yo vengo y le digo, oye amor, ¿sabes? Yo necesito una iglesia. Entonces él se quedó como que, no, ¿en serio me estás diciendo esto? Y yo le dije, sí, necesito ir a una iglesia. Entonces él me dijo, bueno, mamá está yendo a una iglesia, pero tenemos que ir hasta donde está ella. Entonces ella vino y me dijo, bueno, tenemos 2 iglesias, pero ella tenía como un poco de curiosidad en saber a cuál me iba a llevar, porque a la que realmente ellos estaban asistiendo era una iglesia muy pequeña. O sea, cuando te digo muy pequeña, eran miembros que se podían contar. Entonces, y el lugar era muy, muy pequeño. Entonces yo le dije, no, yo solamente necesito ir a escuchar de Dios. Entonces me llevaron ese día, fue un domingo, yo lo recuerdo claramente, está en mi memoria. Y llegamos, escuchamos la prédica y recuerdo que el pastor dijo, bueno, ¿quién quiere aceptar hoy a Jesucristo? Y yo dije, yo paso al frente. Y bueno, y ahí, ese fue el día que yo le entregué mi corazón al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿cierto?, vino a confrontar mi corazón. Y entonces yo dije, bueno, este es el momento. Y el Señor ha sido muy bueno desde entonces, lo que yo pude, ¿cierto? Y ahora, estando en comunión con Él, uno mira hacia atrás y dice, oh, Dios estuvo en todo. ¿Sí? Entonces, ese fue mi primer encuentro con el Señor. ¿Y qué fue lo que te dijo a ti? No, yo no estoy bien, yo necesito un Salvador. ¿Cómo tú sabías que no estabas bien y necesitabas un Salvador? Bueno, no recuerdo bien las palabras, no recuerdo bien el mensaje, pero sé que el mensaje era de arrepentimiento, ¿sí? Entonces, es básicamente que abran la palabra de Dios y te digan, mira, así está tu vida, así estás caminando hasta ahora. Entonces, la palabra de Dios dice que la palabra es como una espada de doble filo. Entonces, esa espada llegó a mí, a mi alma. Entonces, ahí hizo un corto, ¿cierto? O sea, hizo un corte que dolió demasiado. Entonces dije, aquí es. O sea, yo sabía que la presencia de Dios estaba en ese lugar y que era Dios quien estaba llamándome. Y entonces dije, bueno, Señor, si es el momento, aquí estoy. Y creo que fui la única que levantó la mano porque era la nueva, ¿no? Pero Dios sabía el momento y la hora. Sí. ¿Y qué es lo que estaba pasando en tu vida en esa etapa? Bueno, en esa etapa
Bueno, mi vida antes del Señor, básicamente crecí en la infancia, ¿cierto? En la ciudad, pero yo crecí sin un padre, entonces solamente estaba con mamá. Luego mamá pues tuvo otra relación. Entonces ahí vieron muchas cosas que ahorita viéndolas bajo la palabra, pues cosas que no se hicieron bien desde un principio, no hubo un fundamento, ¿cierto? Entonces creo que un niño cuando crece necesita a mamá y papá. Entonces hubo un desequilibrio solamente con eso, con que no está papá presente. Entonces eso hizo muchas cosas en mi vida, como el menosprecio, el no tener valor y todo eso, toda esa falta de amor que te debería dar un papá y ese valor que te debería dar papá, pues no lo recibí, ¿sí? Entonces, básicamente después cuando crecí en la juventud, ya estaba en el colegio, pues se me hizo muy fácil, ¿cierto? Empezar a tener novios, empezar después que salí de la universidad, empezar a tener otra vida diferente. Es decir, empecé a consumir drogas, luego empecé a tener a una persona, luego la otra. Entonces eso vino a hacer muchas cosas en mi vida, muchos quebrantos, muchas decepciones, hice mucho daño, y igual me hicieron mucho daño. Entonces imagínate toda esa vida y luego venir con todo eso y luego el Señor empezando como que tranquila, yo sé todo eso, porque eso fue lo que el Señor empezó a hacer en mí. Yo una vez en una vigilia que me permitió el Señor compartir, yo decía, si en algún momento el Señor me permite decir algo, lo primero que yo diría es, el Señor me atrapó con sus cuerdas de amor. Yeah. El Señor ha sido muy, muy bueno, muy dulce, muy fiel conmigo. Y cosa que no merezco. Sí. Yeah. Entonces, cuando apenas te convertiste, ¿cómo cambió tu vida después de ese día que tú pasaste adelante y dijiste, hey, yo necesito un Salvador? Sí. Bueno, yo sabía que era Dios porque ese día, al siguiente día yo no quería saber de nada del mundo. Yo no quería ni siquiera ir a los bares, no quería el trago, me estaba volviendo amante al vino, así que yo había incursionado en niveles en cuanto al alcohol, entonces ya no quería nada. O sea, es decir, lo miraba y solamente lo aborrecía. Entonces yo sabía que era Dios quien estaba haciendo la obra y quien era el momento que me había llamado. Entonces nada de eso volvió a surgir como un anhelo. Es decir, y fue algo maravilloso porque estábamos viviendo en un aparto estudio con mi esposo y en un momento yo estuve sin empleo, pero fue el momento que Dios hizo para que yo conociera su palabra. Entonces, imagínate a una chica que el Señor la conoció, el Señor le permite conocerlo y empieza a decir, un día me levanté y recuerdo que yo hacía todo lo de la casa y un día en la mañana me levanto y solamente veo la Biblia y le dije, Señor, tú dices que primeramente hay que buscar tu reino y tu justicia. Así que a alguien que no le gustaba leer, coge la Biblia y hace una oración diciendo, Señor, eres tú mi maestro, eres tú el que me va a enseñar, yo quiero conocerte. Y mira, yo me había propuesto media hora a leerla y yo dije, no, voy a dedicarle media hora al Señor. En esa media hora después, cada día se tornaba a más horas, al punto en que llegaba mi esposo y él me veía allá en ese cubículo, sentada orando. Y claro, teníamos muchas cosas porque en ese fue el tiempo del COVID. Entonces, en la ciudad estaba cerrado todo, estaba vacío. ¿Y vivían aquí en Austin? No, estábamos en Tallahassee, Florida. Okay. Vivíamos en Tallahassee, solo que hubo un tiempo en que cuando vivimos en Tallahassee íbamos hasta la iglesia, que quedaba a 1 hora. Oh, pero ya estaban empezando a asistir a la iglesia regularmente. Sí, ya estábamos asistiendo. Wow. Íbamos los domingos y luego dijimos, creo que es muy poquito. Y luego íbamos al servicio no estoy segura qué otro día a la semana, pero sé que eran 2 días. Íbamos ese día a la semana y luego el domingo. Wow. Yeah. Y luego, ¿cómo se movieron para Austin? ¿Cómo nos movimos para Austin? ¿O cómo se encontraron con esta iglesia a la que asisten ahorita? Yeah. Bueno,
estábamos trabajando en Tallahassee, Florida, en un proyecto y recuerdo que mi esposo estaba de supervisor en el proyecto y yo estaba ayudando. Entonces él solamente empezó, ya se iba a terminar la obra, cuando su jefe le dijo, bueno, ya no hay ya hay poco trabajo. Entonces eh, terminamos y dijimos, ¿por qué ya no terminamos de estar en este trabajo y nos ponemos a trabajar en este hotel? ¿Por qué ya no cambiamos todo? O sea, nos salimos de lo que estamos. Entonces, claramente yo sabía que estos eran los planes de Dios, ¿cierto? Entonces recuerdo que nos metimos los papeles para trabajar en el hotel que estaba en inauguración y nos dieron los trabajos. Yo empecé como housekeeping y Dani empezó a trabajar recuerdo que el lugar de él que le dieron era para recoger las toallas. Pero entonces eso era muy chistoso porque estabas en un nivel y luego pum, bajas a otro. Pero nuestra esperanza era que el Señor nos iba a llevar a algún lugar. O sea, esa era la esperanza. Dios nos iba a poner en otro lugar. Entonces un día recuerdo que pasó el pasillo y alguien de la construcción le dijo, ¿tú qué haces aquí? Llevando toallas de un lado para otro. Y él recuerdo que dijo, pues es un trabajo que Dios me dio. No tengo por qué avergonzarme. Entonces le dijo, sí, pero tú no estás para esto. Entonces le dijo, dame tu número. Y entonces él le dio su número y luego le pasó el contacto a alguien que estaba buscando 2 trabajadores. Y fuimos a la entrevista siguiente y en la entrevista le dijeron, mira, el trabajo es en Austin. Y nosotros dijimos, wow, tan lejos. Entonces entonces nos dijo, va a ser en Austin y solamente va a ser mientras se trabaja el área de la obra. O sea, más o menos el cálculo eran 6 meses aquí en Austin y luego nos iban a trasladar a otro lugar. Así era como funcionaba el trabajo con esta compañía. O sea, no te quedabas en un lugar. Entonces, pues, después de eso, nos contrataron y ya teníamos una semana para irnos, o sea, era así de rápido, ya. Entonces, imagínate despedirnos de la iglesia, ¿cierto? Todo esto fue, o sea, guiados por Dios porque, pues, dejamos hicimos un buen impacto donde estábamos, nos querían mucho y estábamos muy agradecidos por todo lo que hicieron con nosotros y cómo nos guiaron por la palabra. Pero luego, después de esto, nos mudamos aquí en Austin. Recuerdo que nos mudamos en el 2021, más o menos en agosto. Y luego, estando aquí ya en Austin, a la segunda semana me entra la inquietud. Necesitamos buscar una iglesia. Y cuando empezamos a buscar, la buscamos por internet, pues nos salieron muchas iglesias, ¿cierto? Pues es así. Y luego dijimos, ok, vamos a ir a esta. Y cuando llegamos, era un jueves, un servicio de inglés. Sabíamos, o sea, normalmente los servicios son a las 7, ¿cierto? Y nosotros calculando de que queríamos llegar temprano, queríamos llegar puntual, pues llegamos a las 7 y cuando yo dije, ay, este letrero es en inglés, ay, no, yo creo que estoy en el lugar equivocado. Pero luego cuando entramos nos recibieron con un amor, o sea, desde ahí, o sea, el Señor siempre ha hecho eso como, mira donde te pongo, soy yo el que te estoy colocando. Entonces entramos al servicio de inglés y personalmente yo sentí de una vez la presencia de Dios, solo en las personas que me recibieron, a mí, a mi esposo. Y luego estábamos en el servicio y luego cuando salimos hubo palabra de Dios para nosotros, ya sabiendo que nosotros teníamos que quedarnos. Entonces así fue como llegamos, guiados por el Espíritu de Dios para poder llegar aquí a esta congregación. Wow. Entonces, ¿tú te bautizaste en la iglesia en Florida o aquí en Austin? Me vine a bautizar aquí. ¿Y cómo fue ese proceso? Sí, curioso. Desde que ya llegaste a Austin, yendo hacia tu bautismo. Ajá. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, con la persona que la primera vez me dio palabra, creo que fue con las personas que Dios empezó a ponernos, ¿cierto? Empezamos a reunirnos, a ir a comidas, y esta persona empezó a decirme, realmente yo fui al agua, estando en la otra iglesia, pero cuando
el Señor empezó a decirme, ¿cómo fue tu bautismo? Entonces, ahí fue donde yo me bauticé como es, ¿cierto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, recuerdo que ya estaba embarazada, bueno, tengo una niña, ¿cierto? Muy hermosa, Emma, una bendición de Dios. Estaba embarazada y hubo un retiro de mujeres. En ese retiro, entonces, yo lo estaba pensando, pero alguien me escribió en un papelito, ¿cómo fue tu bautismo? Entonces Wow. el Señor confirmando de que, hey, necesitamos arreglar, o sea, necesitamos que hagas bien las cosas, ¿sí? Necesito que hagas bien las cosas. Entonces ya yo dije, ok, llegando, yo me voy a bautizar. Entonces fue así. Yo después me bauticé como es. Pero ha sido Dios, ¿cierto? Viniendo a darle como el orden a las cosas. Yeah. Y bueno, ahora que ya llevas, ¿cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Dice Bueno, 4 realmente años? desde que la palabra empezó a hacer efecto en mi vida, fue desde que llegué a este ministerio. ¿Cuántos años? Como Sería, 3 años casi. sí, como 3 años, más o menos. Bueno, 3 años largos, sí. entonces desde que tú dices que tú verdaderamente sentiste esa convicción, ¿tú has sentido entre ese tiempo como un peso por tu pecado o como te has sentido? Bueno, yo pregunto porque como en mi experiencia, yo he tenido esa experiencia donde yo me siento como la basura más grande y yo le he dicho a Dios a veces, yo no merezco estar aquí, dáselo a alguien más, como son mejor que yo, y ahí es donde Dios me enseña su misericordia. Entonces yo te pregunto a ti, como tú alguna vez te has sentido como, no, ¿para qué, verdad? Si ya la regué. Yeah, no estoy lejos de lo que tú estás diciendo. Creo que cuando realmente llegas a tu casa espiritual, ¿cierto? Porque estoy muy agradecida con el Señor que me puso en la casa espiritual, con mi Padre espiritual. Yo estaba hace unos días atrás, estaba mirando una caja. Tenía unos libros y yo suelo escribir. Entonces estaba mirando mis apuntes de mi primera clase en Ministerios Oh. Internacionales y yo dije, fue en agosto, el 15, donde tomé. Y yo dije, porque claro, llegamos a la iglesia, convivimos y de una vez nos dijeron, bueno, nuestro apóstol siempre predica, ¿cierto? Que hay una escuela, e incluso el rótulo, ¿cierto? Cuando entras a la iglesia dice. Entonces, cuando yo entro a mi primera clase, yo solo, mira, me quedé así como en blanco, como yo dije, ay, ¿qué es todo esto? ¿Qué soy yo, Señor? Y recuerdo que fue la clase número 28, 28, 29, y yo dije, yo he hecho las cosas tan mal, y recuerdo que no solamente en las clases, fue en cada servicio yo me quebrantaba de una manera, y cuando salía, Caro, yo salía a pedir perdón por llamada telefónica cuando el Señor me decía, mira, llama a tal persona y pídele perdón. Wow. Y yo decía, y las personas como que no necesitas pedirme perdón. Y yo, sí necesito y es necesario, tanto para mí como para ti. Entonces, es algo que tú dices, hay alguien de por medio, hay esa gracia, ¿cierto? Y merecida, esa misericordia que Dios te dice, vienes con todo tu pasado, vienes con toda tu inmundicia, con toda tu iniquidad, pero la promesa que tenemos en Dios es que Dios te dice, no importa cómo estés, porque yo soy tu sanador, yo soy el que te restaura. Entonces, todo eso es lo que a mí ha impactado mi corazón, porque Dios me ha dado muchas promesas. Antes de venirme, recuerdo que en mis tiempos a solas el Señor me daba muchas promesas de voy a ser tu guía, no temas. Y yo decía, ¿por qué me dice todo esto? ¿Acaso a qué me voy a enfrentar? Porque en realidad, y tú lo sabes, ¿cierto? Vivir realmente agradando a Dios no siempre va a ser fácil, ¿cierto? Entonces hay momentos de que no, o sea, te sientes como que estoy en el lugar equivocado o es como que, ay, no, ¿por qué? Pero
Y me recuerda algo que quiero compartir contigo y con los que me están escuchando. Recuerdo que uno de esos, las primeras temporadas, bueno, sí, como las primeras temporadas en cuanto empecé a escuchar la palabra en el ministerio, yo cuando estaba embarazada entré en depresión los primeros 3 meses. Y lo puedo contar con libertad porque sé que muchas personas pasan a menudo por esta etapa, no solo en el embarazo, sino que entran en depresión por mucho tiempo, por cualquier momento, incluso no solamente mujeres embarazadas, sino jóvenes, ¿cierto? Adultos, personas ya mayores. Entonces, esto no tiene edad. Entonces, pues, esta vez entró en mí la depresión y recuerdo que estando en la depresión, pues el enemigo me decía, ¿y dónde están tus amigos de la congregación? A donde tú dices que Dios te puso. ¿Dónde está, dónde está tu Dios? Y yo solamente estaba aislado, porque eso hace la depresión, te aísla, ¿cierto? Entonces, pero Dios es tan fiel que un día estaba yo acostada y yo decía, Dios mío, o sea, ¿por qué te pasa? Es un mundo, es una batalla tan grande en la mente que solo con escuchar una canción en el cual ministraban la palabra, eso de una vez me levantó así. Yo recuerdo que estaba escuchando Cuerdas de Amor y esa canción me quebrantó el corazón cuando dice que tu fe se enciende. Y esas dos palabras, tu fe se enciende ahora, de una vez me levanté de donde estaba. Cogí, me arreglé y dije, me voy a la iglesia, me voy como esté. Entonces, claro, porque tú sabes que la palabra dice que la fe viene por el oír, ¿cierto? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que hace el enemigo es que te aísla de escuchar la palabra, de estar en comunión con los hermanos, porque ahí también hay bendición. Entonces, esto es algo que realmente tenemos que salir de ahí y Dios es el que nos ayuda a salir de todas estas cosas. Entonces, por eso decía que no es fácil, no ha sido fácil, pero si Dios nos ha traído hasta acá, ¿cierto? ¿Por qué volver atrás? Sí, Yeah. sí. Wow, es muy necesario escuchar eso. En realidad, a veces nosotros, es difícil asistir a la iglesia. Aún yo que llevo muchos años en la iglesia, todavía es difícil para mí. A veces no me quiero despertar, no me quiero desvelar, ¿verdad? Yeah. Pero te das cuenta que en realidad necesitas llegar, necesitas interactuar con otros hermanos. Dios te habla mucho a través de otros hermanos. Y cuéntanos, después de esa experiencia, Dios, ¿cómo te salvó de esa situación de depresión? Sí, de inmediato. O sea, luego pasé todo, ¿cierto? Emanación. Pero antes de nacer, Emma, tuve la oportunidad, ¿cierto?, de que mi alma fuera ministrada, de que mi alma fuera ante un ministro, ¿cierto?, y yo expusiera todo esto. Entonces, fui libre de muchas cosas, ¿cierto?, antes de que pues diera luz, pero sí, el Señor me sanó de todo eso. Entonces puedo entender a aquellas personas, a aquellas madres que pasan por esa situación, pero que no se les da como, oh, quédate ahí. No, no te puedes quedar ahí porque ese no es nuestro lugar. La palabra dice que aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, ¿cierto? O sea, es un paso solamente. Es solamente que pues el Señor nunca nos abandona. Eso es la promesa de Dios, que dice que Él siempre va a estar con nosotros todos los días hasta el fin, ¿cierto? Entonces, aunque estemos en nuestros peores momentos, Dios es fiel. Dios ha estado ahí. Yo lo puedo testificar con mi vida. Sí, pues es una realidad que no se habla mucho, pero todos tienen batallas Todos. y todas están feas. En realidad, Sí. todos, la realidad es que todos tenemos cosas dentro de nosotros que son, en inglés se dice como oscuras, que están escondidas ahí, pero por eso necesitamos de Dios, que Él venga y saque todo. Es como a veces quieres limpiar y alguien llega a tu casa y escondes todo debajo de tu Sí, cama. Así sí. somos nosotros, Yeah. escondemos todo lo malo debajo, ¿verdad? Pero Dios viene y saca todo eso y es doloroso, pero es parte de un proceso que Dios nos lleva. Y cuéntanos cómo fue
bueno, ¿qué es lo que tú primero pensaste cuando empezaste a escuchar del lago de fuego, de la vida eterna, de, ay, si yo me muero hoy, como que, ¿dónde me voy a ir? ¿Qué fueron tus primeros pensamientos al empezar a escuchar esto? Sí, bueno, cuando llegué a esa lección, yo dije, ay, no, definitivamente no quiero ir a ese lugar, ¿cierto? Nadie quiere ir a ese lugar. Sin embargo, algo que también quiero darle la gloria a Dios, ¿cierto? Es porque eh, después de empezar todas estas batallas que tuve, fue un proceso difícil, ¿cierto? De empezar a ser mamá, ¿cierto? Entonces tienes una responsabilidad. Luego tienes la responsabilidad con el Señor de estar escuchando su palabra, de estar limpiándote. O sea, es todo esto. Y entonces ha sido para mí personalmente, ha sido una manera en cómo he tenido que depender tanto de Dios porque soy ignorante en todas las áreas. Y eso lo reconozco porque el Señor me dio esa convicción, ¿cierto? Y se lo agradezco mucho. Porque a veces creemos que somos suficientes en muchas áreas cuando en realidad no somos así. Yo vine a darme cuenta que no tenía el pleno conocimiento de ser mamá, ser esposa, ¿cierto? Entonces, eso es lo hermoso. O sea, para nuestra alma es tan difícil entenderlo porque es como, deja de desaprender todo lo que tienes para que vengas a aprender lo que realmente te va a edificar. Entonces, cuando se me ha hecho, ¿cierto? Ha sido difícil dejar muchas cosas, pero el Señor ha estado ahí persistente. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar el lago de fuego, yo decía, definitivamente no quiero. Y recuerdo que estaba embarazada y fuimos a la casa de una hermana y esta hermana tiene como uno de sus privilegios, ¿cierto? Ir a ministrar en esta área del lago de fuego. Y dice, estaba pensando, Dios me estaba diciendo que les hiciera la invitación a que fueran a clamar. Entonces, recuerdo que fue un viernes, fuimos el sábado, yo con esa barrigota tan grande que yo dije, ni modo de inclinarme, o sea, bueno, aquí estoy, Señor, pero clamé hasta donde pude. Pero él solamente con que habíamos obedecido a la voz de Dios, ese día mi esposo recibió su confirmación. Entonces, para mí, después, al principio cuando yo clamaba, no era mucho lo que, como que sí clamo por obediencia, pero no es mucha la convicción que tengo, ¿cierto? De que merezco ir a ese lugar. Sí, creo que también sobre todo es a veces difícil en realidad entender en qué condición estamos. Y la realidad es que nosotros merecemos el lago de fuego porque somos. Eso es clave. Y por eso nos cuesta para poder clamarlo con la convicción que el Señor quiere. Entonces, claro, yo después de eso seguí clamando, hasta que un día, pues, recuerdo que me levanté muy temprano, el Señor me levantó muy temprano. Y yo dije, ok, voy a ir. Y recuerdo que fui a clamar. Y ese día fue tan especial porque el Señor me dijo, porque yo le pedía, ¿sabes qué le pedía? Le pedía que me mostrara ese lugar. Pero me dijo, ¿y si yo no quiero mostrarte ese lugar? Porque a veces, cierto, vamos a pedirle cosas a Dios, pero Dios es el que decide al final. Entonces Él me dijo, si yo no quiero mostrarte ese lugar, yo quiero mostrarte tu nombre en letras de oro, que ya está escrito. Wow. Entonces, pero siempre estamos en batallas. Y esto es algo que cuando ya lo recibes, dice el Señor que guarda tu salvación con temor y temblor. Entonces, eso nos queda impactado aquí porque después hubo un tiempo en el que dejé entrar como un pensamiento que no era de Dios. Y recuerdo que fui a clamar otra vez. Y luego volví a ir a clamar otra vez por mi confirmación. Y le pedí algo al Señor. Señor, por favor, confírmame en tu misericordia que yo soy salva de ese lugar. Y recuerdo que usó una hermana. Yo le pedí una muestra al Señor de eso, de confirmar. Entonces cuando Él me dijo, luego la hermana se acercó también. Entonces, pero no dijo la hermana, sino primero Él me habló y luego vino la hermana. Entonces, pero es algo que yo sé que
nosotros tenemos esa revelación, ¿cierto? De que nuestro apóstol nos haya compartido esto y que lo experimentemos también. Entonces, pueden entrar dudas acerca de nuestra salvación, pero el Señor es tan fiel que vuelve y te dice, tranquila. Entonces, solo para aclarar, entonces la primera vez que el Señor te lo confirmó, Él te mostró tu nombre en letras de O oro, sea, ¿o cómo fue así? fue algo de, más que todo fue como la voz. Ujú. No quiero mostrarte el lago de fuego. Más bien quiero mostrar que tu nombre ya está inscrito, pero por eso yo seguí con la duda, ¿cierto? Entonces después yo seguía clamando, y cuando seguí clamando, entonces ya el Señor me habló, eres salva. Entonces ya después de esto vino la hermana, porque yo le pedía yo luché mucho en un tiempo atrás con la incredulidad, por eso quería dar la gloria a Dios, porque la incredulidad es un enemigo fuerte Sí. en la etapa de ser cristiano. Entonces, nosotros por eso necesitamos estar en constante leyendo la palabra. En un momento que vemos un pie, el enemigo dice que está como león rugiente. Entonces, es estar sí o no, ¿cierto? Todo o no. Entonces, todo o nada. Entonces, a veces vienen esas voces extrañas, voces que son contrarias a la fe. Wow, sí, así es, pero ¿qué más que tener una vida eterna en Yeah. Jesucristo, verdad? Sí. Sufrir en esta tierra o sufrir en el lago de fuego. Entonces, tú después, el Señor te lo volvió a confirmar Sí. y tú, tú sentiste como una certeza en ti, como yo soy salva. Yes. ¿Cómo se sintió eso? ¿O qué era lo que tú Como sentías? una paz de que el Señor estaba, o sea, que era confiable, o sea, es algo que la paz te envuelve de una manera que yo solo quedé impregnada de su presencia y en un descanso porque pues como vuelvo a decir, la batalla es en la mente, ¿cierto? Y el Señor viene y calla sus pensamientos con su presencia. Entonces me dio esa paz. Sí, pues es paz que solo Él da, ¿verdad? Yeah. Es paz que es eterna, no se compara. Pues tú dijiste que tú estuviste en el mundo un tiempo, entonces, aún como las drogas, a veces uno puede, o aún al tomar algo, alguien puede tratar de buscar paz, ¿verdad? En Sí. relaciones, pero en realidad no se encuentra, solo se encuentra en Jesucristo. Y pues te quiero preguntar, desde que ahora que ya llevas más tiempo y has tenido más experiencias, ¿tú has tenido problemas con familiares o amigos desde que te convertiste a Jesús? Como alguien como burlándose de ti porque crees en Jesucristo. Sí. Sí, precisamente cuando el Señor me llevó a pedir perdón, ¿cierto? Por teléfono, porque pues son personas que están muy lejos. eh, Estas personas pues solamente como que, hey, ¿qué es lo que estás haciendo? Qué fue lo que pasó contigo? Ujú. Entonces, pues de paso yo contaba mi testimonio, no les podía contar todo, pero sí les contaba, mira, yo conocí al verdadero, conocí a la persona más maravillosa para mí, me ha cambiado, yo no soy la misma de antes. Entonces, estas personas pues al principio les daba risa, ¿cierto? Y decían, ok, bueno, quédate con tu Dios. Entonces, más o menos es como algo así. Y cuando vamos a evangelizar, ¿no? A las calles, Sí, pues las personas a veces insultan, otros sí, usan esto, sí, su sí, cuerpo para sí. para menospreciarnos, o a veces vamos a predicar y la persona solo rechaza la palabra, o ni siquiera te deja hablar y te dice, salte de aquí, Ujú. ahora. Entonces, eso es algo que de Dios también te lo tiene que dar, porque recuerdo que para entrar en el área del evangelismo, aunque no me lo hayas preguntado, era eso, un temor a ser rechazada por Ujú. eso, ¿sí? A que, bueno, y si me dicen que no, ¿qué hago? Sí, Pero creo que es como uno va creciendo en el sí. evangelio también, como va soportando y como la palabra te dice también. Entonces, es eso, más que todo, igual lo vas a vivir, pero no Ujú. sabes
lo que pasa hasta que lo vives. Sí. Es algo muy diferente que te digan, vas a recibir menosprecio, te van a golpear, te van a hacer esto y eso, prepárate. Entonces uno dice, ok, bueno, Señora, lo que vaya hoy, lo que me espere, pero el Señor ha sido tan fiel conmigo que pues sí he recibido rechazo, he recibido un no rotundo, vete de este lugar ahora, con una mirada de que te quieren hacer algo. Sí. Pero pues eso dice la palabra, que estamos expuestos. Es que a veces uno como humano quiere vivir una religión que es fácil. Ay, si vienes a Jesús, tu vida va a ser más fácil. Todos tus problemas se te van a ir, todo, ¿verdad? En las nubes, pero la realidad es que tu vida en Dios, con tu vida en Jesús, ahora es más difícil porque estamos tratando de limpiarnos, ¿verdad? De agradar a Dios, y es un sacrificio porque ya no vamos a vivir para el mundo, entonces ya no vamos a ser las personas que antes hacíamos, como ya no vamos a hacer el mundo feliz ahora, y eso a veces puede hacer las tinieblas enojarse. Tú dijiste ahorita hace un rato que cuando le llamabas a tus familiares para amigos, disculparte con ellos, y tú les decías, Dios me cambió. ¿Cuáles son esos cambios que Dios hizo en tu vida? Bueno, la vida en Cristo es un cambio continuo, ¿cierto? A medida que te sometes a Él. Porque así como tú decías, muchas personas creen que cuando llegan al Evangelio, o muchas personas predican este tipo de Evangelio, ¿cierto? Que llegas a Cristo y tu vida se soluciona. Entonces no es así. La verdad es que no es así. Ahí es donde experimentamos la escasez, pero ahí viene nuestro proveedor. ¿Sí? Viene la enfermedad y experimentamos nuestro sanador. Entonces Dios, y esa es la forma en que Dios quiere, porque así es como es su corazón, porque es la forma en la que tú vas a poder testificar, Él es mi sanador, porque yo lo he vivido, ¿sí? Entonces es algo bien hermoso, y cómo Dios me ha cambiado hasta el momento. He tenido muchas cosas que he dejado atrás, ¿cierto? Porque el Señor me ha llevado a una condición de que a buscarlo, a sacrificar el sueño, que no es fácil siendo mamá, porque de hecho ya, ¿cierto? Tienes pocas horas de sueño, pero cuando el Señor hace esta obra, tú te quedas como que el mundo te dice que tienes que dormir lo suficiente, ¿cierto? Sí. Pero sabemos que Dios es el creador de todas las cosas, incluso Dios te puede rejuvenecer en su presencia. Sí. Entonces, estas cosas me han llevado a que busco al Señor porque Él lo pone en mí. Lo busco, empiezo a experimentar liberación de la ira. Era una persona muy airada, con mucho rencor, mucho odio. Era así. Que no olvidabas nada. Una persona que había aprendido mucho acerca de la apariencia. Entonces, era muy buena aparentando lo que no era. Entonces, por eso quizás muchas personas que llegan a ver este video y que quizás me conocieron en un pasado, ¿cierto? Totalmente diferente a que realmente pudieran ver la vida que llevo ahora. Porque lo que más empecé a aborrecer fue la apariencia. Y es un área, ¿cierto? Que, yo empecé a usar muchas máscaras por la vida que llevaba. Entonces, esto ha sido algo que el Señor ha hecho en mí. Me ha sanado espiritualmente, porque lo que más anhelo yo es la sanidad en el alma, ¿cierto? Para que se exprese luego. Entonces, el Señor me ha sanado de la ira, del rencor, de la amargura, de los celos, de los pleitos, podría mencionar muchos, entre otros, de la idolatría. La otra área sería el adulterio y la fornicación, porque fue algo en lo que el Señor, fue lo primero que el Señor empezó a trabajar en mí, a que yo reconociera que había sido una prostituta. Wow. Entonces, y cuando yo voy a predicar esto, lo hago con tanta libertad como lo hago ahora, porque eso es lo que queremos, que el Señor se glorifique, que ese es el Dios que cambia, ese es el Dios que transforma. Entonces la gente solo se queda mirándome así como, uy, ¿esta por qué está contando eso? Sí. Pero eso es lo que Dios quiere.
Dios quiere que nosotros seamos cartas abiertas ante los demás y digamos, esto era yo. Sí. Entonces, mi vida amorosa fue un desastre en el pasado. Y del hecho de que yo tenga un matrimonio ahora y tenga una hija, para mí es algo que yo no merecía, ni merezco aún. Entonces, es algo que es como un privilegio. Es muy, muy hermoso. Sí. Wow, qué increíble escuchar de todo eso. Creo que específicamente ese tema que tocaste, muchas personas se pueden relacionar a eso. Y a veces uno, especialmente, yo me he encontrado con muchas personas así. Yo he platicado con personas y me han contado. Y aún yo me he sentido así también, como ya la regué bien feo, pequé bien feo, ya no hay vuelta atrás. Hay mucha gente que se puede sentir así, que ya caí hasta abajo, me metí en un hoyo y siento que cometí el pecado más grande, pero es lo bonito del evangelio, que como sí somos pecadores, sí merecemos el lago de fuego, pero ahorita hay una esperanza para nosotros, hay una esperanza para los que están escuchando, y es Jesucristo. Entonces, lo que Dios a mí me había hablado una vez, que era, no importa lo que tú hayas hecho, no importa de dónde vienes, cómo te ves, cómo te llamas, no importa. Como nosotros podemos pensar que nuestro pecado está hasta acá arriba, pero el sacrificio de Cristo es más grande que cualquier cosa que nosotros hubiésemos poder hecho. Entonces, yo quiero exhortar a los que nos están viendo que si tú te sientes así, que ya no hay esperanza para ti, que tú recuerdes que hay un camino para ti, hay una esperanza y se llama Jesucristo. Y está en la palabra en Juan 14:6 que dice que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Entonces, si tú sientes eso en ti, que ya no hay propósito por qué vivir, ya no sientes que ya no tienes una motivación, yo te digo a ti hoy que Dios habla hoy a tu vida y que hay esperanza para ti, que es una vida eterna. Entonces, ¿hay algo Así que es. tú quieres contarnos sobre cuando tú te reconociste, sentiste eso en ti? Sí, pues tú que nos estás viendo, cualquiera que sea la condición, nosotros, el Señor dice en su palabra que Él llama lo más vil y lo menospreciado, ¿cierto? Entonces, sea cual sea el pecado, sea cual sea la situación, pues yo te exhorto a que te levantes en fe, ¿cierto? Y a que clames al único Dios verdadero, porque su palabra dice, necesitamos hablar, necesitamos abrir nuestra boca. Dice que si confesamos a Jesús, ¿cierto? Con nuestra boca y declaramos que Dios lo levantó entre los muertos, será salvo. Y también dice que el hecho de que nosotros hablemos con nuestra boca, estamos confesando, estamos creyendo con el corazón. Entonces, esa es la fe que el Señor necesitamos delante de Dios, porque la manera en cómo le vamos a agradar es a través de la fe. Entonces, cree realmente en tu corazón que hay un Salvador, hay un camino, hay una esperanza, y solamente es en Jesucristo, su único Hijo. Es decir, tú puedes ahorita, solamente después de terminar este video, puedes hacerlo como tú quieras, porque no hay un método para buscar, no hay un método para clamar al Dios verdadero. Entonces, con tu boca declara cuál es tu condición, abre tu corazón a Dios, y Él dice que los que creen en Él nunca serán avergonzados. Entonces, este es lo que yo puedo exponerte ante Dios, ¿cierto? Que hay salvación y hay reconciliación y hay una vida más allá de lo que podemos ver. Bueno, gracias por compartir con nosotros. Ha sido un placer y yo creo que ha sido de mucha bendición para mí. Yo en realidad yo no sabía esas cosas, y sobre todo para los hermanos que nos están viendo. Y si Dios me pudo cambiar a mí y la puedo cambiar a ella, también te puede cambiar a ti. Y si tienes alguna petición, siéntete con libertad comentarlo. Nuestra información va a estar en la descripción. Si quieres una oración, nosotros estamos aquí. Búscanos. Nuestro número de teléfono y nuestras redes sociales van a estar en la descripción. Dios te bendiga y espero que este mensaje haya sido de bendición para ti.
Bye.